se fue a Canadá y vive ahí actualmente en Canadá. Es historiador, pero es un historiador, digamos, crítico. Sobre todo le gusta trabajar acerca del siglo XIX y XX, y sobre todo la época de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el origen de las dos guerras, y la época entre medias, que es en parte en lo que se centra el libro. Y bueno, en inglés, flamenco, francés tiene bastantes títulos. En castellano existe este, y la editorial El Garaje ha publicado otro que se llama Los grandes negocios con Hitler, que en uno de los capítulos de este libro trata ese asunto, pero el libro que ha publicado El Garaje pues lo trata de forma más extensa. Y bueno, pues yo creo que sin más, él va a hablar un rato. Yo tengo que hacer la traducción, con lo cual va a ser un poco más pesado. Habla en inglés, no sé si igual entendéis inglés y nos ahorramos la traducción. Bueno. Bueno, también os pido que tengáis un poco de paciencia, porque no tengo mucha costumbre de traducir el lenguaje hablado. Es distinto cuando traduces escrito, tienes todo el tiempo del mundo para pensar, y esto es inmediato, y además tengo mala memoria, o sea que un poco de paciencia. Y bueno, él cree también que lo más interesante, como siempre, es luego las preguntas que podáis hacerle, que os puedan surgir. Vale, pues nada, yo tengo. Thank you very much. Muchas gracias y buenas tardes a todos, señoras, señores, amigos. Lo siento que no puedo hacer esa presentación en español o en catalán. Hablo un poquito español y comprendo bien, puedo leer libros en español, pero hacer una presentación es demasiado difícil para mí. Es porque habrá una traducción y quiero decir lo que es importante, creo, en mi libro en inglés, y habrá una traducción. Muchas gracias. So, good evening, ladies and gentlemen. I am here to talk about my book on the great myths of modern history. Está aquí para hablar sobre el libro de los grandes mitos de la historia moderna. And modern history, sometimes they call that in French contemporary history, meaning from the time of the French Revolution to today. En francés, la historia moderna se llama historia contemporánea, y es el periodo de la historia comprendido entre la Revolución Francesa hasta nuestros días. In Spain, you say contemporary history or modern history? I don't know. No lo sé, no sé cómo se dice en France, castellano, la verdad. Contemporary history, histoire contemporaine. In English, it's modern history. And it's not important. So, from about the end of the 18th century, roughly 1800, to the present, that's quite a few centuries, very important centuries in the history of the world. And without understanding the history of the last two centuries, the 19th and 20th centuries, it's very, very difficult, impossible to understand what's going on in the world today. Entonces empieza con la historia a partir de 1700, de finales del 18. Son 2 siglos de historia muy importantes, y que sin entender esos 2 siglos de historia es imposible entender la historia de ahora, la actual. History is for society what memory is for an individual. La historia es para la sociedad lo que la memoria es para el individuo. If you as an individual have no idea of your past, of your origins, you would not know who you are, where you come from, and where you're going to. Que si una persona como individuo no tiene idea de su pasado, de su historia, no sabe ni a dónde va ni de dónde viene. So, as a society, we need to know where we come from, what made us what we are today, to understand what we are today, and to have an idea of where we should go. Que la sociedad también tenemos que saber de dónde venimos para saber dónde estamos ahora y para saber a dónde vamos. And one of the great tragedies of our world today, I find, is that history is either not taught at all or taught very, very badly. Que una de las grandes tragedias de nuestro mundo de ahora es que o bien no se enseña en absoluto la historia, o que se enseña muy mal. And it's more the second, that it's taught badly, not that it's not taught enough. It's more the quality
that's bad, not the quantity. There's lots of it. que cree que es más bien que se enseña mal, es la calidad de la historia, no la cantidad, no el hecho de que no se enseñe, sino que se enseña mal y es peor. There's, for example, many programs on television about history, many documentaries about the Second World War and so on, you know, who the good guys were and the bad guys were. But a lot of it is very, very wrong. Que es lo que suele pasar en algunos programas de televisión sobre historia, que son muy simples, son los buenos y los malos, pero que la mayoría son erróneos, están equivocados. And one of the problems is that much of the history that is being taught to us today has been privatized and is taught by television channels, you know, and not by universities, by professors who studied seriously. Que otro de los problemas es que la historia tal como se ve hoy en la televisión, por ejemplo, que está privatizada, que no la financian. Right? Yes, that's because they have the money. Yeah. Claro, lo financian entidades privadas, sino la academia, profesores. Typically, at universities, they teach less and less history, fewer people, and they have fewer students. Students really are told it's not the need to study history. It doesn't get you a job where you're going to make a lot of money. So don't bother. Que cada vez hay menos gente que estudia historia porque no es algo que les vaya a dar dinero, un trabajo, entonces cada vez hay menos personas que estudian la historia y que eso es muy negativo. And like I said, most history comes to you via documentaries on television or via movies made by Hollywood. Que la mayoría de la historia que nos llega es o bien a través de documentales de la televisión o a través de las películas de Hollywood. And a good example, for example, is the Second World War, where Hollywood has made lots of movies, you know, about the landings and the fightings against the Germans and all that stuff, you know, and that's what a lot of people believe is real history, but it's not. Claro, que es un buen ejemplo es la Segunda Guerra Mundial, que la mayor parte de lo que sabemos es a través de las películas de Hollywood, que se han hecho montones de películas, y la mayor parte de la gente lo toma como historia, considera que lo que aprenden en esas películas es historia, y no. So what we are getting from this privatized kind of history that Hollywood teaches us, and that comes to us via the television and the documentaries, you know, is not the reality of history, is myths about history. Claro, y entonces lo que nos llega a través de esta historia privatizada no es la realidad de la historia, sino que son los mitos de la historia. For example, the Second World War, the history, the myth that everything was the fault of one man, Hitler. Por ejemplo, uno de los mitos de la Segunda Guerra Mundial es que todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial es culpa de una sola persona, de Hitler. And now he's dead, so forget it. You know? Sí. And don't ask for the real reasons and the people behind Hitler. Claro, y ahora está muerto, entonces ya está, ya se ha acabado el problema, pero que no nos molestemos en preguntarnos por las verdaderas razones y las personas que estuvieron detrás de Hitler. Another myth about the Second World War is that the Americans won the Second World War, defeated Nazi Germany because they hated Nazism, hated fascism, they hated the dictatorship, they wanted freedom, democracy for everybody. Que otro de los mitos es que los estadounidenses ganaron la Segunda Guerra Mundial porque odiaban el fascismo, odiaban a Hitler y querían llevar la democracia. And you can see right away that this is not right, because the Second World War is presented in the United States and in these movies, Hollywood movies, as a war against fascism. Okay? Que en la mayoría de estas películas de Hollywood y en esta historia privatizada se presenta la Segunda Guerra Mundial como una guerra contra el fascismo, lo cual no es verdad. And if that is so, then why, when the war was over in 1945, and it would have been very easy for the Americans and the British to make a phone call to Madrid and tell Franco to get out of there, because if not, we're coming to liberate the country, but they didn't. Que si hubiera sido verdad eso de que la Segunda Guerra Mundial fue una guerra contra el fascismo, los estadounidenses y los ingleses lo hubieran tenido muy sencillo en el 45, hacer una llamadita a Madrid y decir a Franco que se marchara, porque si no iban a venir ellos y lo iban a echar, porque estaban luchando contra el fascismo. And another myth is that in the United States,
And in England, from the beginning, everybody hated Hitler. Everybody was against Hitler because they wanted democracy. That's not true. That's another myth. Otro mito es que tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, desde el principio, todo el mundo odiaba a Hitler y estaba contra él, y eso tampoco es verdad. In the United States and in Britain, the people that have the power, the elites, the establishment, as they say, they loved Hitler, and they loved Mussolini, and they loved Franco. Que la verdad es que tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, las élites, los que tenían el poder, les encantaba Hitler, Mussolini y Franco. But that historical reality, they don't want to admit, and they don't want you to understand it, so they weave a myth. Que eso no lo podían admitir, y, o sea, el hecho de que quisieran a Hitler, a Mussolini y a Franco, y entonces por eso crearon el mito. And, for example, very few people know that the United States never declared war on Nazi Germany. The Nazi Germany declared war on the United States, and it was a big surprise. Que poca gente sabe que Estados Unidos no declaró la guerra a los nazis, sino que fue al contrario, los nazis declararon la guerra a Estados Unidos, que eso lo sabe muy poca gente. But let's ask the question, then why did they like Hitler? Why did they like Mussolini? Why did they like Franco? Que la pregunta es por qué les gustaba Hitler, Franco y Mussolini. And that question has two answers that are not difficult to understand. They liked Hitler, they liked Mussolini, they liked Franco, they liked fascist dictators, even later, Pinochet, for example, in Chile, because they were anti-communist, they were anti-Marxist. They represented the interests of the elite and kept down the masses, the ordinary people. Que les gustaba Hitler, Mussolini y Franco porque eran antimarxistas, anticomunistas, y entonces lo que querían era mantener a las masas, al pueblo, oprimido. So that is why they liked Hitler, and one of the big things the Americans leaders, I'm not saying the American people, right? The American leadership, right? The people in the White House, the big bankers, the big industrialists, those people I'm talking about. One reason why they liked Hitler was that he wiped out the communists in Germany, but he also made it very clear that he was going to destroy the Soviet Union, the cradle of communism. Que una de las razones por las que estas élites, y no está hablando del pueblo, sino de los dirigentes, los banqueros, las élites, les gustaba Hitler, era porque iba a aplastar a la Unión Soviética, el comunismo. Because the Soviet Union in the 1930s was a source of inspiration and guidance for ordinary people, also in the United States, where they were in the 30s, where they called the Red 30s, many socialists, communists, anarchists, who, because of the Great Depression, thought capitalism must end, a new world, socialism is going to come, and like in the Soviet Union. Sí, porque en la década de los años 30 muchas personas consideraban a la Unión Soviética como una guía, como una fuente de inspiración, incluso en Estados Unidos, donde se habla de los 30 rojos, los años 30 rojos, porque en Estados Unidos también había muchas personas que admiraban a la Unión Soviética porque pensaban que eso iba a terminar con el capitalismo y que iba a venir una nueva época socialista. The elites in the United States in the 30s were obsessed with the red peril. ¿De red? The red peril, the red danger. Ah, yeah. The peril rojo. Sí, es peligro. Yeah. They were obsessed with that, and they thought Hitler is the big savior. He's going to wipe out the communists in the Soviet Union, and that's going to be the end of communism, of the Reds everywhere. Que en los años 30 las élites de Estados Unidos estaban obsesionados con el peligro rojo. Entonces pensaban que Hitler iba a terminar con la Unión Soviética y por lo tanto iba a terminar ese peligro rojo que podía llegar también a Estados Unidos. And Hitler was, of course, a racist. Everybody knew that. He was an anti-Semite. Everybody knew that. And that was not a problem. In the movies made later on, oh yeah, they're supposed to be against Hitler because he was an anti-Semite, because he was a racist. But that didn't bother them at all, because most of the elites in the United States in the 1930s were racists themselves and anti-Semites themselves.
que todos sabemos que Hitler era racista, antisemita, pero que eso a las élites estadounidenses e inglesas no les molestaba en absoluto, porque ellas mismas a su vez eran también racistas y antisemitas. Eso no les molestaba. They believed, like Henry Ford, the big industrialist, was a notorious anti-Semite who had written a book about Jews, which Hitler liked a lot. And Hitler gave even a medal to Henry Ford because he thought he was a wonderful source of inspiration and a like-minded kind of person. Que Henry Ford, el de los coches, era un antisemita feroz y escribió un libro sobre antisemita que Hitler admiraba. Who gave the medal to? Ford? Hitler gave Ford. a medal to Henry Ford Sí, for merit. Y Hitler le dio una medalla a Henry Ford, una medalla al mérito por lo que había hecho y por su libro. One of the things that people like Henry Ford and many other American leaders shared with Hitler was the idea, and I don't know if that term is known in Spain, Judeo-Bolshevism, Jewish Bolshevism. Sí, que una de las cosas que compartían Hitler y Henry Ford era la idea del judeo-bolchevismo. Judeo-bolchevismo, mezclar los dos términos. The idea that socialism, Marxism, and Russian, Soviet socialism was an invention of the Jews, to subvert the natural, God-given rule of white people like us. Sí, entonces, según esa creencia del judeo-bolchevismo, el marxismo fue una creación de los judíos para subvertir el orden divino que había dado el poder a esas élites que estaban en contra del marxismo. And Hitler referred to the Soviet Union as Russia ruled by Jews. Y Hitler se refería a la Unión Soviética como Rusia gobernada por los judíos. There's a wonderful book written by an American professor called Arno Meyer about this whole topic, and if anybody is interested in that, I hope there is a Spanish edition of it. Arno Meyer, a book about that, about Judeo-Bolshevism of Hitler and at the time, and of the Americans. Hay un libro de un escritor que se llama Arno Meyer sobre este tema, el judeo-bolchevismo. Yes, está en la bibliografía del libro. So they liked Hitler because they shared his anti-Sovietism, and Hitler in Mein Kampf had written, "I am going to destroy the Soviet Union." Que les gustaba Hitler porque compartían este antisovietismo y que Hitler en Mi lucha había escrito que iba a terminar con la Unión Soviética. But there was a second reason why they liked Hitler, and again I'm talking about the reality, things that you'll never hear, from in the documentaries on television. They talk about totally different things, but not about this. Right? It was the second reason, very important. Que hay una segunda razón por la que les gustaba Hitler y es una razón de la que nunca se habla en los documentales, en las películas y que ahora voy a explicarla. About 30 of the biggest American banks and corporations had established firms. Like in Germany in the 1920s, they had established factories, taken over factories, they had invested big money in Germany. And I won't talk about the reasons for that, but by 1929, there was a lot of American money invested in factories, in banks in Germany. Que at 30. In the late 20s, by 1930. Ya, sí, que en los años 30 muchas en los años 20, perdón. Muchas grandes empresas estadounidenses habían hecho sucursales en Alemania y habían invertido muchísimo dinero en esas sucursales que tenían en Alemania. For example, General Motors, car manufacturer, had bought the biggest German automobile manufacturer, Opel, in a big factory near Frankfurt. General Motors había comprado una de las mayores fábricas de Opel en Alemania. It was the biggest car manufacturer in Germany. La mayor fábrica de coches en Alemania, Opel. And in that same year, 1929, Ford company opened up a big factory to produce automobiles in Cologne, Germany, on the Rhine. Y en el año 29, General Motors también abrió una gran fábrica en Colonia, una fábrica de coches. La Ford, perdón, me están corrigiendo por ahí. Ford abrió una fábrica de coches en Colonia. And many other American companies, IBM,
ITT, Singer, sewing machines, had also invested in Germany. Y muchas otras empresas como IBM, ITT y Singer, la de las máquinas de coser, también tenían fábricas en Alemania. And by the early 30s, if you would have asked Mr. Ford, how are your investments doing in Germany? He would have said, not very good, because it's the Great Depression, it's the big economic crisis. A principios de los años 30 estas fábricas en Alemania no iban demasiado bien porque acordaros que era la época de la depresión, de la Gran Depresión. And he would have said also, in Germany, it's the Weimar Republic, Hitler was not involved yet, and it's a pretty democratic country, and there's so many working class parties, there's socialists, there's communists, there's trade unions, oh, it's awful. Sí, y que aparte de la Gran Depresión, en esa época, a principios de los años 30, todavía no estaba Hitler en el poder, era la República de Weimar y había un montón de sindicatos, había mucha lucha obrera, entonces eso no le gustaba a Ford. But 2 years later, if you had asked Mr. Ford, how's your business in Germany? He would have said, great. Claro, es que eso me lo he comido. O sea que a principios de los 30, si se le hubiera preguntado a Ford, hubiera dicho que iba todo muy mal por lo de la República de Weimar, pero que 2 años después, si se le preguntaba, diría, van de maravilla, en el año 33. And the change was because Hitler came to power in 1933, and everything changed. Y el cambio fue porque en el año 33 Hitler llegó al poder y entonces todo cambió. Hitler comes to power, and the communists in jail, the socialists in jail, the trade unions out of the picture, no more working class movement, finished. No more social problems, no more strikes. Cuando Hitler llegó al poder, los socialistas y los comunistas a la cárcel, se acabaron los sindicatos, con lo cual ya no había ningún movimiento obrero, se acabó el problema. And that was great for these industrialists. And they said, we should have a man like Hitler in the United States. Y que eso era magnífico para la industria, entonces decían que tendrían que, ojalá tuvieran un hombre como Hitler en Estados Unidos. And not only did the profits go up because the labor costs went down, but the orders started to come in, which before that, during the Depression, people weren't buying cars. Que los beneficios empezaron a subir porque los salarios de los obreros bajaron, pero también porque empezaron a llegar pedidos a las fábricas cuando antes, por la Gran Depresión, no había pedidos en las fábricas. They had before Hitler came to power, Ford, General Motors produced cars to try to sell to the Germans. But the Germans had no money, they had no jobs, no money, they didn't buy cars. But when Hitler comes to power, he says, produce trucks for the army, tanks, airplanes, engines. That's what you're going to produce. And they do, and they made a lot of money. Que antes de que Hitler llegara al poder, estas fábricas fabricaban coches, pero los alemanes, como estaban en la Gran Depresión, no tenían dinero para comprar los coches. Pero que cuando Hitler llegó al poder empezó a encargar a estas fábricas que construyeran camiones, tanques y aviones, y entonces empezó a generar un montón de beneficios. And Hitler had no money to pay for this. And some people think, and in the historiography that you probably hear, people think that he forced these industrialists to produce for them and didn't pay them. That's what they said after the war. He didn't pay. We were forced to produce. Claro, y entonces el problema era que Hitler no tenía dinero para pagar esos encargos. Entonces lo que se cree, la historia común cree, es que Hitler les obligó a fabricar sin pagarles. As if Hitler was like a communist who nationalized and just forced them to produce and didn't pay them. Que era como, o sea, lo que se cree en la historia convencional es que era como una especie de comunista que había nacionalizado las fábricas, les obligaba a producir sin pagar. But this is not true, because another thing you'll never learn in mainstream history is that Nazi Germany was a capitalist country before Hitler and remained a capitalist country 100% under Hitler. Que eso es falso, lo de que no pagara y demás, porque Alemania era un país capitalista antes de Hitler y después de Hitler siguió siendo un país capitalista al 100%.